pudiera estar equivocado, y de ser así, corregiría sin ningún problema. Pero creo que uno de los momentos más altos de la humanidad, al menos en Occidente, lo protagoniza el romanticismo. Creo que pocos momentos artísticos como el romanticismo influyó tanto en la vida humana, incluso imponer modas de vestimenta. El romanticismo cruzó no solamente la literatura, sino la filosofía, la música, el arte, eh, incluso terminó siendo inspirador de grandes revoluciones políticas en Europa y en América Latina. De tal manera que estamos hablando, vuelvo al principio, de uno de los momentos más estelares en la historia de la humanidad. Pero aparte de eso, sin duda, es uno de mis contactos más ricos en cuanto a desarrollo intelectual y espiritual, porque a partir del descubrimiento, de mi descubrimiento del romanticismo, mi relación con la literatura, con el arte, con la música, mi relación con la escritura y con la manera en la que yo me interpretaba e interpretaba a los demás y la realidad en la que vivo, el romanticismo significó realmente una puerta hacia un universo que me transformó, me cambió de raíz. En este video me gustaría compartir algunas consideraciones probablemente básicas sobre este momento del cual hablo, del romanticismo, pero que creo que son consideraciones que probablemente a las que haya que volver para comprender no solamente ciertos aspectos estrechamente vinculados al romanticismo, sino lo que tenemos hoy que se comenzó a desarrollar a partir del surgimiento del romanticismo. Así que bueno, digamos que vamos a hacer este video para introducir a muchas personas a este momento en la cultura occidental. Pero antes de iniciar propiamente el video y la información, me gustaría invitarte a que te suscribieras a este esfuerzo, que lo compartieras con otros, que le dieras like al video, porque son cosas que ayudan a que este video y el resto de videos del canal llegue a la mayor cantidad de personas. Sobre todo, compártelo con aquellos que tú creas que bien van a disfrutar del video o necesitan por alguna razón esta información. Cecilio Acosta decía que la luz que más se aprovecha es la que se difunde. Así que para que se le pueda sacar provecho a este esfuerzo, a este trabajo que se hace con mucho cariño, ayúdame a difundirlo. Así como hablaba Cecilio Acosta de la luz del conocimiento, porque en cierta forma esto es parte de esa luz. Al conocer nuestra historia, incluso la que se desarrolla desde la literatura y el arte, en cierta medida también nos vamos conociendo nosotros mismos como seres humanos. Así que bueno, sin más dilación, entremos con el romanticismo como movimiento literario y cultural fundamental en la historia de Occidente. El romanticismo no fue simplemente un movimiento literario,
Fue una revolución de la conciencia, un terremoto cultural que sacudió los cimientos de Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Surgió como un grito de rebeldía contra la fría lógica de la Ilustración y la rigidez del neoclasicismo, poniendo al individuo y sus emociones en el centro del universo. El romanticismo nace como una reacción. Si el siglo XVIII fue el siglo de las luces, la razón, el orden, la ciencia, el romanticismo trajo las sombras, el misterio y el caos emocional. Sus primeras chispas surgieron en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Europa atravesaba cambios violentos. La revolución industrial estaba deshumanizando el trabajo y destruyendo el paisaje natural, mientras que la Revolución Francesa, que inició con ideales de libertad, terminó en el terror y el imperio napoleónico, generando una profunda desilusión política. En Alemania, el movimiento Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, sentó las bases. Jóvenes escritores rechazaron las reglas clásicas para abrazar la libertad creativa absoluta y la expresión de emociones extremas. La pintura El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich es el símbolo visual por excelencia del romanticismo, el individuo solitario enfrentándose a la inmensidad incomprensible de la naturaleza. Aunque varió según el país, el espíritu romántico comparte pilares fundamentales: la subjetividad e individualismo fundamentado en una especie de culto al yo. El poeta ya no es un cronista de la sociedad, sino un demiurgo que crea su propio mundo. Sus sentimientos importan más que la realidad objetiva. La naturaleza es vista como un reflejo del alma. El paisaje no es un decorado, es un personaje. Se prefiere la naturaleza salvaje, tormentosa y nocturna porque refleja el tumulto interior del artista. La evasión. El romántico se siente inadaptado en su tiempo, el llamado mal del siglo. Huye de la realidad hacia lugares exóticos, fundamentalmente Oriente, o hacia tiempos pasados, fundamentalmente la Edad Media idealizada. Hay un despertar nacionalista. Frente al universalismo francés de la Ilustración, el romanticismo busca las raíces del pueblo, el folclore, las leyendas locales y la identidad nacional. Lo sublime, a diferencia de lo bello, que es armónico y agradable, lo sublime es aquello que causa una mezcla de terror y asombro, una tormenta en el mar, ruinas antiguas, recordándole al hombre su pequeñez. Aunque el ADN es el mismo, el romanticismo maduró de forma distinta en cada nación. Por ejemplo, el romanticismo alemán fue más filosófico y místico. Es el más temprano y quizás el más puro. Se caracteriza por su profundidad metafísica, una fuerte conexión con la filosofía idealista de Fichte y Schelling, la obsesión con lo onírico, los sueños, lo fantástico y lo inconsciente. Se busca lo infinito y se valora la ironía trágica. Es más introspectivo y espiritual. El romanticismo inglés, por su parte, es más naturalista y rebelde. Surgió casi paralelo al alemán, pero con un enfoque distinto debido a la industrialización temprana de Inglaterra. Su enfoque, una crítica feroz a la modernidad industrial y un retorno casi religioso a la naturaleza. Se divide en dos generaciones. La primera, los poetas de los lagos, buscaba la contemplación en la naturaleza. La segunda, los poetas malditos como Byron,
Era rebelde, satánica y políticamente activa, luchando por la libertad de otros pueblos, como en Grecia, por ejemplo. El romanticismo francés fue más político y social. Llegó más tarde debido a la fuerte tradición neoclásica francesa y el control napoleónico. Fue un movimiento de combate literario y político, menos metafísico que el alemán y más centrado en la historia y la sociedad. Rompió las reglas estrictas del teatro clásico francés, las famosas tres unidades, y se enfocó en el liberalismo político. Víctor Hugo es la figura que une el arte con la lucha social. ¿Quiénes serán los principales escritores y sus obras más representativas? Pues en Alemania habrán dos autores claves, Johann Wolfgang von Goethe y Novalis. Las obras más representativas de parte de Goethe, Las desventuras del joven Werther; de Novalis, Los himnos a la noche. Goethe inició la fiebre romántica y el arquetipo del héroe suicida por amor. Novalis será la máxima expresión del misticismo y la noche como reino de la verdad. En Inglaterra, quizás sean Lord Byron y Mary Shelley. Lord Byron nos va a brindar dos obras extraordinarias, Don Juan y El peregrinaje de Childe Harold. Por su parte, Mary Shelley nos entregará su Frankenstein. Byron creó el héroe byroniano, melancólico, cínico y rebelde, y que marcará definitivamente una pauta muy importante en la construcción de los héroes del romanticismo, inspirados incluso en su propia vida. Mary Shelley mezclará lo gótico y la ciencia, cuestionando los límites del hombre. Ahí el Prometeo moderno, Frankenstein. En Francia, por su parte, destacarán Víctor Hugo y Chateaubriand. Víctor Hugo, probablemente sus dos obras más importantes sean Los Miserables y Nuestra Señora de París. De Chateaubriand será, sin duda, Memorias de Ultratumba. Víctor Hugo es la cumbre del romanticismo social, defensa de los oprimidos y grandiosidad histórica. Chateaubriand, por su parte, será precursor del romanticismo francés, maestro de la melancolía y el exotismo. A menudo pensamos que vivimos en una era tecnológica y racional, pero el romanticismo moldeó nuestra visión del mundo actual de formas indelebles. Los siguientes valores siguen vigentes y son vitales para el mundo contemporáneo. En primer lugar, la autenticidad. La idea moderna de ser fiel a uno mismo, de buscar tu propia voz y no seguir el rebaño, es una herencia puramente romántica. La conciencia ecológica. Los románticos fueron los primeros ecologistas. Su horror ante las chimeneas industriales y su veneración por los bosques vírgenes resuenan hoy en la lucha contra el cambio climático. Nos enseñaron que la naturaleza no es un recurso a explotar, sino un templo a respetar. La rebeldía ante la injusticia. La figura del romántico que se enfrenta al sistema, el outsider, sigue siendo el arquetipo de nuestros héroes modernos, desde el cine hasta el activismo social. La valoración de la salud mental. Al explorar la melancolía, los sueños y la locura, el romanticismo validó el sufrimiento emocional como parte digna de la experiencia humana, abriendo la puerta, aunque tardíamente, a la comprensión moderna de la psicología. El romanticismo no fue una huida cobarde de la realidad, sino un intento valiente de expandirla. Nos recordó
que el ser humano no es solo una máquina pensante, sino una entidad que siente, sufre y sueña. En un mundo dominado por algoritmos y datos, el espíritu romántico sigue siendo el guardián de nuestra humanidad. De alguna manera, cuando converso con mis alumnas, de pronto sobre alguna película en particular, siempre me ha llamado la atención que cuando se tocan algunos temas particulares en estas películas o en alguna obra literaria o en alguna circunstancia que como sociedad estamos atravesando, me llama la atención que el fundamento de muchos de sus cuestionamientos, el fundamento de muchas de sus críticas, el fundamento de muchas de sus posiciones frente a la realidad son eminentemente románticas. ¿Qué es lo curioso? Que estas chicas probablemente no hayan leído, o por lo menos quizás sí lo hayan leído, pero no saben o no sabían qué era el romanticismo. Y esto es algo muy propio del joven. El joven es un romántico y no lo saben. El espíritu juvenil es eminentemente romántico. Por eso, la Iglesia siempre apela a la juventud, porque la Iglesia entiende que allí está la pasión de vivir frente a la propia vida. Y es una pena, es una lástima, cómo la cultura que quiere establecerse hoy como única voz, uno de sus mayores intereses es aniquilar precisamente ese espíritu. Si hay algo que le interesa a esta cultura de hoy que quiere imponerse como única voz, es envejecer al espíritu juvenil. Porque la juventud del espíritu no se garantiza con tecnologías, ni con redes sociales, ni con modas musicales o artísticas. La pasión juvenil, el espíritu romántico que la caracteriza, se alimenta de los valores del espíritu. Y haber vuelto a los románticos en estos minutos es recordar lo que ellos vieron claramente y que nosotros hemos olvidado. Y lo hemos olvidado porque nuestro espíritu ha envejecido y ha envejecido mal. ¿Le diste like al video? Creo que este es un momento oportuno. Y si el contenido te ha parecido valioso, compártelo con otros. Estimados hermanos, tratemos de rejuvenecer nuestro espíritu, y los románticos son un camino maravilloso para ese despertar. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.